Papa son rio con arrogancia. Vendimo tu casa de 3,6 millions de dollars. Grité, mi nombre está en la escritura. Ce rio. Obedes a tu padre. 24 horas después, 50 lamada perdida. Mi hermano solozaba, el equipo soit está aquí. Susurré, disfrutant la carcelle. Papa son rio con arrogancia. Fut un levantamiento frio y calculado dessus labio superior, una expression faciale que había visto mil veces ant cadave que sensia que tenía la sartén por el mango. Vendimo tu casa de 3,6 millions de dollars, affirmó. Las palabras quedaron suspendida en el air, pesada y sofocante, ahogando el sonido familiar de la sola del mar rompiendo contra los acantilado justo afuera de la ventana. Grité, el sonido desgarrando mi garganta con una intensidad cruda y agonizante que ni siquiera sabía que poseía. Mi nombre está en la escritura. Grité, mi mano apretando en puno tan fuerte que mi nudillo se pusieron blanco. El simplement de ce rio. Fut un sonido aspero y despectivo que resonó en las viejas paredes de roble de mi sala, una habitación construida por las propia mano de mi abuelo. Obedes a tu padre, Arlon, ordenó, su voz goteando una autoridad inmerecida. Como si yo fuera un hino pequeño que se porta malino a hombre de 35 anneaux de pie en medio de su propia propiedad legalmente adquirida, me miro con un dédain tan puro, un desprecio tan absoluto por mi existencia como ser humano independiente. Que senti como si el suelo se desmoronara bajo mi pesada bota de trabajo. Real pensaron que habían ganado. Pensaron que podian simplement borarme, robar mi legado, aniquilar toda mi historia y marchars con millions de dollars mientras yo me quedaba sin nada más que el polvo de su traición. Pero mi padre y mi familia no tenían idea del tipo de trampa en la que acababan de caer. Me llamó Arlon. Soit ingeniero geotécnico, que es una forma muy técnica de decir que paso toda mi vida estudiando la tierra, la roca, el lodo y los sedimentos que sostienen estructura masiva de varia tonelada. Me especializo en operación en alta mar, trabajando en colosal plataforma petrolera, pasando meses entre rodeado por las implacables y turbulenta aguas gris del océano. Et un ambient duro et implacable dont d'un solo error de calculo puede costar vida. Pero es un trabajo honesto. El océano no te miente. No manipula tu sentimiento. No finge amart un domingo para luego intentar robar tu cuenta bancaria en lune. Si commet un error a la afura, el mar te le va. Así de simple. Siempre preferido la honesta brutalidad del océano a la politica tóxica, sofocante y manipuladora de mi propia familia. Para mi padre, Thaddeus, y mi madre, Blé, siempre sido un fantasma. Fui el hijo invisible, el cimiento robusto y silencioso que solo era reconocido cuando necesitaban algo sólido sobre lo que apoyarse. Mi hermano mayor, Kellen, por otro lado, era la estrella brillante del universo familiar. Era el niño de oro, el que no podía hacer nada mal, aquel cuyo más mínimo logro se celebraba con gran cena y regalo caroes. El contraste en como fuimos criado todavía está grabado en mi memoria. Cuando Kellen cumplió 18 años, mi padre le compró un auto deportivo nuevo, hecho a la medida. Le ataron a las oros gigante en el techo, el lo estacionaron en la entrada y tomaron docena de fotos para que su amigo las vieran, presumiendo de su exitoso hijo que se dirigía a una prestigiosa universidad. Cuando yo cumplí 18 años después, no hubo auto, no hubo pastel. En cambio, mi padre me entregó una hoja de cálculo empresa que de talaba mi parte de los gastos de la casa y los servicios públicos, diciendom que era hora de que aprendiera el verdadero valor del trabajo duro. Mientras Kellen estaba en costosa fiesta de fraternidad, reprobando su clase de negocio y dependiendo de mi padre para que él lo sacaran de cada apuro, yo trabajaba turno doble en un aserradero local. Pasaba media acarreando madera pesada, con las manos perpetuamente cubierta de savia de pino pegajosa y ampola profunda y dolorosa. Junté cada centavo que gané, trabajando hasta que mi musculo gritaban solo para pagar mi carrera de ingeniería. Nunca le pedí a mi padre un solo centavo. Sabía que no debía hacerlo. Pedir l'ayuda siempre venía con un precio insoportable de culpa y chantage emocional. Pero mi abuelo, lo vieron a través de la fachada. Mi abuelo era un hombre de la tierra, un lenador estuaco y trabajador que había comprado 15 acres de costa salvaje indomita en Oregon hacia década, cuando la tierra era barata. Con los años,
construyo una casa de roble robusta y hermosa justo al bord de los acantilado. No era una mansión moderna conventanal de piso a techo. Era una fortaleza contra las tormenta costra, un lugar donde el air prolia a rocio salado, aguja de pino humda y lena ardiendo. Mi abuelo solia sentarse en el porche conmigo, enseñándome a leer el clima, a entender la marea y a respetar la tierra. Era el único lugar en todo el mundo donde me sentia seguro, donde me sentia verdaderamente visto y valorado por quien era, no por lo que podía proporcionar. Cuando mi abuelo fallecieron, mi padre asumió que la tierra naturalmente pasaría a él, o almeno a su nino de oro, Kellen. Thaddeus ya había elaborado ambicioso plano arquitectónico para derribar la casa de roble y vender el terreno a desarrollador comercial. Pero mi abuelo no era un tonto. Su testamento era un documento blindado, redactado por un abogado muy paranoico. Se saltó a mi padre por completo, excluyéndolo de la herencia, y me dejó la escritura, la tierra y la casa explícitamente a mí. Sabía que yo la protegería. Sabía que yo entendia su verdadero valor, que no tenía nada que ver con los precios del mercado o las cartas de inversión. Recuerdo el día en que se leyó el testamento. Thaddeus se puso morado de rabia, accusando al abogado de engano, mientras que bleloraba la grima teatral, afirmando que mi abuelo había perdido la cabeza. Pero la ley era la ley. La casa era mía. Actualmente, ese pedazo de costa salvaje de Oregon está valorado en la asombrosa cifra de 3,6 millones de dólares. El mercado inmobiliario había explotado y los desarrolladores estaban hambrientos de vista costa pristina. Para mí, la propiedad no tiene precio. Et mi santuario. Para mi familia, sin embargo, e una bóveda cerrada rebosante de dinero. Y yo soy solo el obstáculo molesto y terco que tiene la combinación. Estaba de pie en el porche trasero una lugubre manana de Marte, disfrutando de una rara 3 semanas de descanso entre despliegant la plataforma. La niebla descendia espesa sobre el Pacífico, envolviendo la propiedad en un silencioso manto gris. Estaba bebiendo café negro, planeando pasar el día reparando alguna teja suelta en el techo y simplement escuchando el profundo silencio. Pero esa fragile paz fut violentement destrozada por el inconfundible sonido de neumático pesado crujiendo agresivamente en mi camino de grava. Ni siquiera necesité mirar a la vuelta de la esquina para saber quién era. El ronroneo pesado, arrogant y tuneado de un motor de lujo allemand era una sonal inconfundible. Nadimas conducia hasta esta parte remota de la costa en un auto como ese. Cerré los ojos, respiré hondo y tranquilizadoramente el air frío del océano, y apreté mi taza de café hasta que mi nudillo tronaron. Me preparé para la tormenta. Mi paz había terminado oficialmente. Los parasitos habían legado. Caminé lentamente por el costado de la casa, mi bota hundiendo ligeramente en la tierra humda, y me dirigí a la entrada principal. Una elegante camioneta Porsche negra como la medianoche estaba estacionada de cualquier manera, ocupando demasiado espacio y aplastando un pequeño parche de flor silvestre cerca del bord del camino. El motor hacía un fuerte tic-tac mientras se enfriaba, irradiando calor en el air fresco de la manana. Kellen salió primero del lado del conductor. Tenía 38 años, pero todavía se vestía como un desesperado tech bro de 20 y tanto que un tabac convencé a los inversors de que acababa de vender una start-up revolucionaria. Levaba uno tenis blancos impeccable que se veían completamente ridiculo y fura de lugar contra la grava fangosa de mi patio. Su jean de disonador a la medida y una chaqueta bombe ligera probablemente costaron más que mi primera camioneta usada. Miro la vasta propiedad con una muca exagerada, curvando el labio como si los majestuoso abeto y la vista salvaje y arroladora del océano furan de alguna manera ofensivo para su refinado gusto cosmopolita. Luego, mi padre, Thaddeus, salió del lado del pasajero. Ahora tenía 66 años, levaba un blazer elegante y a la medida y mocasine de cuero carroes. Todavía intentaba constantemente proyectar la imagen de un dueno de concesionario de auto rico, exitoso e intocable, a pesar de que su negocio se había declarado formalmente en bancarrota hacia 3 años debido a su horrible mala gestión. Finalmente, mi madre, Blé, se deslizó fura del asiento trasero. Levaba un voluminoso bolso de disonador apretado contra su pecho, su ojo moviendo nerviosamente hacia la línea de árbol como si los ciervos y mapaches local pudieran intentar asaltarla. Dio,
Aquiuel a pescado muerto y a tierra mojada, ce quejo qu'ellen en voz alta, agitando una mano frente a su cara y limpiando una mota imaginaria de polvo de su manga cara. Ce lama océano, qu'ellen, dis-je, manteniendo mi voz plana y desprovista de cualquier calidad acogedora. Me apoyé en la robusta barandilla de madera de mi porche de l'antro, bloqueando intencionadamente su camino hacia la puerta principal. No los invité a entrar. ¿Qué quieren? ¿Por qué están aquí sin avisar? Así es como saluda a tu propia familia, Arlon? Pregunto mi madre, su voz adoptando instantáneamente ese tono familiar, agudo y tembloroso que siempre usaba cuando quería hacerse la víctima. Condujimos todo este camino solo para ver como estaba. Conduirons todo este camino porque necesitan algo, respondí, mirándola directamente a los ojos. Te he conocido toda mi vida, mamá. Saltémonos las falsa cortesia y la charla trivial. Mi café se está enfriando y tango trabajo que hace en el techo. Thaddeus entrecerró los ojos, apretando la mandíbula. Dio un paso adelante, tratando de usar su altura y su traje a la medida para intimidarme físicamente. La táctica podría haber funcionado cuando yo era un niño de 12 años, pero había pasado la última década de mi vida acarreando pesada tubería de acero en cubierta inclinada en medio de un huracán. Parado allí en la niebla de la manana, no parecía intimidante en absoluto. Solo parecía un hombre viejo, cansado y desesperado con una chaqueta ajustada. Bien, espetó Thaddeus, abandonando el acto de padre amigable de inmediato. Necesitamos hablar sobre la propiedad, Arlon. Es hora de vender. Solté una carcajada áspera y breve. No voy a vender. Fin de la discussion. Que tengan un viaje muy seguro de regreso a la ciudad. Le di la espalda y alcancé el pomo de la puerta, listo para volver a entrar y dejarlo a fura. Pero qu'ellen se apresuró hacia adelante, su rostro enrojeciendo de repente con un tono profundo y furioso. No entiende la situación, imbécile egoísta, gritó, su cuidadosamente cultivada personalidad relajada desapareciendo en un instant. Necesito el dinero. Me detuve, mi mano descansando pesadamente sobre el frío latón del pomo de la puerta. Me giré lentamente, dejando que mi ojo recorrieran su atuendo caro y el auto de lujo detrás de él. Necesita el dinero, y porque tu necesita el dinero, eso significa que tengo que vender mi casa? Lo único que mi abuelo me dejó? Por favor, explícame esa increíble lógica, qu'ellen. Mi madre subió corriendo los escalones de madera, agarrando mi antebrazo. Su agar era sorprendentemente fuerte, su una clavandos en mi chaqueta. Arlon, por favor, escuchano. Tu hermano está en serio problema. Su nueva plataforma de intercambio de criptomoneda. No funcionó como el planeaba. Fu una estafa, la corregí sin rodeo, apartando mi brazo de su agar. El montó una estafa. Prometió a la gente rendimientos imposibles y colapsó. Igual que su startup de aplicación, igual que su negocio de compraventa de bienes. Fu una grave crisis de liquidez. Gritó qu'ellen, tratando desesperadamente de defender su inexistente honor empresarial. El mercado cambió inesperadamente. Thaddeus levantó una mano firme para silenciarlo. Los detalles técnicos no importan en este momento. Lo que importa es que qu'ellen debe dinero, $800,000. Y la gente a la que le debe no es el tipo de gente que acepta plan de pago mensual o disculpa educada. Son inversionista privado de Las Vegas. Los miré con genuina incredulidad, una fría comprensión apoderándose de mí. Usuró. Pidió prestado casi $1 million a verdadero usuro para un proyecto falso de criptomoneda. Y ahora quieren que venda el legado de mi abuelo para sacarlo de un agujero que el mismo cavó. Somos una familia, lo roblé, las lágrimas brotando de su ojo perfectamente a tiempo, rodando por su mejilla cuidadosamente empolvada. Tenemos que protegernos uno a otro, Arlon. Si no le paga para fin de mes, el van a lastimar físicamente. Mi presión arterial no puede soportar este estrés. Estoy teniendo palpitación solo de pensarlo. Se levó una mano dramáticamente al pecho, respirando en jadeo corto y pesado. Tomate una pastilla, mamá, dis-je friamente, impasible ante la actuación.
No soit responsable de su masiva y repetida estupide. Lo rescataron cuando destrozo el auto que le compraron. Lo rescataron cuando abandonó la universidad. Lo dejaron vivir gratis en su casa durant ano. Ahora debe $800,000 a criminal violento. Este el final del camino. No voy a salvarlo. Está sentado sobre una literal mina de oro. Rugió Thaddeus, perdiendo finalmente los estribos, sur ostro tornandos de un peligroso tono purpura. Esta tierra val $3.6 millions. Vive como un ermitano en una cabana de madera. Trabaja en una plataforma petrolera la mitad del ano. Ni siquiera necesita este lugar. Vendlo. Da la tu hermano los $800,000 para saldar su deuda y puede quedarte con el resto. Seguirá siendo millonario. La pura audacia de su exigencia era asombrosa. En realidad, estaba tratando de presentar la destrucción de mi hogar como un generoso favor financiero para mí. No se trata del dinero, papa. Se trata de que el abuelo me dejó esta propiedad porque sabía que la pavimentaria y la vendería al mejor postor en el segundo en que le pusiera las manos encima. La respuesta es no. No voy a vender y no le voy a dar a Kellen ni un solo centavo. Kellen me miró con puro y absoluto veneno. Va a dejar que me rompan las piernas por un poco de tierra y árbol inutile. Las acción tienen consecuencia, Kellen, dis-je, mirándolo fijamente. Bienvenido al mundo real. Thaddeus me miró fijamente, su ojo volviéndose frío y muerto. La ira ardiente se desvaneció, reemplazada por una explosión calculadora y despiadada que me heló mucho más que su grito. Siempre ha sido una gran decepción, Arlon, dis-je, su voz bajando a un susurro peligroso. Una piedra tersa inutile en el zapato de esta familia. Te hello dimo todo, y así es como no paga cuando más te necesitamos. No me diront nada, elle corrigi suavement. Ahora l'argance de mi propiedad donde que la mal sheriff por alanamiento. Thaddeus no dijo una palabra más. Se dio la vuelta, con la postura rigida, y camino de regreso al Porsche. Blé me lanzó una última mirada de desesperación teatral y exagerada en de seguirlo. Kellen se demoró un segundo, señalando con un dedo tembloroso. Te arrepentiras profundamente de esto. Los 6 aljars, las lustras horas desapareciendo en la espesa niebla costera. El silencio regresó a la propiedad, pero la reconfortante paz se había ido. La mirada fría y muerta de mi padre se quedó conmigo, persistiendo en mi mente como una advertencia. No era un hombre que aceptara la derrota con elegancia. Era un hombre desesperado que intentaba proteger a su hijo favorito de criminal violento. Y los hombres desesperados hacen cosa terrible impensable. 2 días después de la desastrosa visita familiar, mi teléfono sonó temprano en la mañana. Era la oficina de despacho de la compañía. Una tormenta masiva e inesperada en el Golfo de México había dañado gravemente la integridad estructural de la plataforma Delta, una de nuestra mayor plataforma de perforación en alta mar. Necesitaban un ingeniero geotécnico senior en el sitio de inmediato para una evaluación de emergencia de los cimientos. El despliegue sería brutal, durando al menos 6 meses sin descanso. Normalmente, habría recibido la llamada con los brazos abiertos. Real mamaba el trabajo desafiante, y el pago por peligrosidad en despliegue de emergencia era astronómico. Pero al mirar mi casa silenciosa y vacía, escuchando el viento sacudir los viejos cristal de las ventanas, un nudo profundo y pesado de ansiedad se apretó en la boca de mi estómago. Dejar la propiedad completamente vacía en este momento se sentía exactamente como dejar un corte de carne de primera en el suelo frente a un lobo hambriento. Comencé a empacar mi pesada bolsa de lona, haciendo mi mejor esfuerzo por reprimir la creciente paranoia. Me dis-je a mí mismo que mi padre solo hablaba por hablar, solo intentaba intimidarme. No tenía ningún derecho legal sobre la casa. La escritura estaba completamente a mi nombre, registrada de forma segura en el condado. No podía venderla sin mi firma física, y yo estaría a miles de kilómetros de distancia, aislado en medio del océano. Antes de dirigirme al aeropuerto para mi vuelo hacia el sur, conduje mi camioneta destartalada al pueblo local para comprar algunos suministros de última hora y comer algo decente. Al salir de la ferretería local,
le vendo una bolsa de guante de trabajo de alta resistencia, 6 a Kellen. Estaba de pie en el cayeron estrecho y sucio de tra de un restaurant local, caminando de un lado a otro frenéticamente, hablando animadamente por su teléfono celular. Inmediatamente me agaché de tra de una camioneta de reparto estacionada, manteniendo completamente fura de la vista, y aguse el wado para escuchar su conversación. Por favor, tienen que darnos un poco más de tiempo. Kellen supplicaba, su voz quebrandosa con un nivel de terror genuino que nunca antes le había escuchado. C'est que la fecha limite el viernes 18. Lo sé, pero mi papá se está encargando de eso ahora mismo. Tenemos un activo enorme. Et una propiedad costará que val $1.000.000. Solo necesitamos uno día más para finalizar el complejo papeleo. La persona al otro lado de la línea dijo algo corto y tajante que hizo que Kellen se encogira físicamente, su hombro subiendo hasta su oreja. No, por favor no envía a nadie a la casa, suplicó Kellen, su voz elevando a un chillido de pánico. Mi papá está asegurando el poder notarial ahora mismo. Tendrán su $800,000 transferido directamente a usted para la fecha limite. Lo juro por mi vida. Solo de no hasta el viernes. Colgó el teléfono, apoyando su peso contra la sucia pared de ladrillo del restaurant, y se deslizó hacia abajo hasta quedar sentado en el pavimento grasiento, sosteniendo su cabeza entre su mano temblorosa. Se me heló la sangre. Poder notarial. Et esa era su jugada. Ya no iban a intentar convencerme. No iban a discutir ni a suplicar. Iban a falsificar mi consentimiento legal y vender la casa a mi espalda mientras yo estaba atrapado en una plataforma petrolera, sin poder intervenir. No salí a confrontarlo. Si salía y lo golpeaba, iría a la cárcel por asalto, y él no robaría mi casa. Caminé silenciosamente hacia atrás, volviendo a mi camioneta sin hacer ruido. Mi mente corría a 1000 por minuto. Si llamaba a la policía local en este momento, no haría nada. Kellen solo estaba hablando por teléfono en un callejón. Todavía no se había cometido ningún delito real, solo rumor. Si confrontaba a mi padre con el que escuché, simplement el o negaría, me la maria paranoico y luego encontraría una manera mucho mejor y más secreta de ocultar su ela. Necesitaba prueba. Necesitaba prueba contundente, innegable de alta definition de un delito grave. Me senté en la cabina de mi camioneta, saqué mi teléfono y cancelé mi vuelo comercial al Golfo. Lo volví a reservar para la mañana siguiente. Tenía exactamente 12 horas para prepararme para una guerra que nunca quis pelear. Pasé por mi casa y me dirigí directamente a la siguiente ciudad importante, buscando específicamente una tienda de electrónica especializada de alta gama. Entré y gasté $2,000 en 5 cámaras de seguridad oculta de última generación y ultra compacta. Eran diminuta, inalámbrica, funcionaban con batería y estaban diseñadas específicamente para la vigilancia encubierta. También compré un router de pinto de acceso celular independiente con respaldo de batería. Conocía a mi padre lo suficiente como para saber que podría intentar cortar la línea de internet física de la casa onde hace algo turbio. Por el tanto, las cámaras necesitaban su propia conexión a internet dedicada e irrastreable para subir las grabaciones de video directamente a mi servidor seguro en la nube. Conduje de regreso a casa y pasé toda la noche instalando el sistema en la casa. Me sentía como un espía operando en mi propia casa, violando mi propia privacidad solo para proteger mi santuario de mi propia carne y sangre. Coloqué la primera cámara diminuta dentro del lomo eco de una enorme enciclopedia vieja en la estantería de la sala, dando una vista perfecta y sin obstrucción de toda la habitación. La segunda cámara fut dentro de la carcasa de plástico de un detector de humo en el pasillo principal. La tercera se ocultó cuidadosamente detrás de un plateau de cerámica decorativo encima de los gabinettes de la cocina, apuntando directamente hacia la pesada mesa de comedor de roble donde probablemente se firmarían los documentos. Para el exterior de la propiedad, fui aún más cuidadoso. Tomé una escalera y perforé un pequeño agujero en el front de una pajarra de madera que colgaba de los alro del porche de l'entrée, montando una cámara en el interior, en un ángulo preciso para capturar los rostros de cualquiera que estuviera en la puerta principal. La cámara final fut colocada en el alto de un viejo pino en el límite de la propiedad,
apintando directament hacia el camino de grava para capturar las matricula de cualquier vehículo visitante. Synchroniser las 5 cámaras con la aplicación segura de mi teléfono, probando meticulosamente las alertas de movimiento. Cada vez que entraba en una habitación, mi teléfono vibraba en 3 segundos, entregando video nítido y de alta definición y audio cristalino directamente a mi pantalla. Mientras el sol comenzaba a salir, pintando la espesa niebla costera en hermoso tono de rosa pálido y gris, me paré en el centro de mi sala por última vez. Sentí una profunda sensación de tristeza y agotamiento. Se suponía que esta casa era mi refugio seguro, el único lugar al que pertenecía, y mi propia familia la había convertido en un campo de batalla hostil. Cerré el cerrojo de seguridad, subí mi pesada bolsa a la parte trasera de mi camioneta y me alejé sin mirar atrás. Abordé el helicóptero de la compañía más tarde esa tarde, volando sobre las aguas oscuras y agitadas del Golfo de México. Cuando la enorme plataforma petrolera apareció a la vista, una imponente fortaleza de acero que se alzaba desafiante desde el mar, mi teléfono vibró bruscamente en mi bolsillo. Era una alerta de movimiento de la cámara del camino de entrada en Oregon. Abrí la aplicación, mi corazón dando un vuelco. Un ciervo solitario deambulaba pacificamente por la grava, buscando comida. Exhalé lentamente, mi agar apretado en el teléfono relajando solo una fracción. La trompa estaba puesta, cablida y armada. Ahora, todo lo que podía hacer era esperar en medio del océano a que las ratas finalmente mordieran el anzuelo. La vida en la plataforma Delta era una sinfonía brutal e interminable de metal rechinante, voz gritando por las radios y el constante y rítmico golpeteo de la olas del océano contra los enormes pilares de acero. Era un trabajo agotador y extenuante. Trabajaba turno de 12 horas, colgando de arnés para inspeccionar soldadura submarina profunda, analizando fractura por tensión microscópica en las columnas de los cimientos y escribiendo informes de seguridad interminable y altamente técnico. Entra en un extraño ritmo aifura, un estado de hiperconcentración intensa donde el mundo exterior, con todo su drama mezquino, simplement se desvanece en el ruido de fondo de los generadores. Mi aliado y amigo más cercano en la plataforma era Sorin, el capitán del equipo de buceo. Era un tipo enorme imponente con una barba espesa y con costra de sal y una risa estruendosa que literalmente podía hacer temblar las plazas de metal de la cubierta. Pasamos nuestro corto y precioso descanso bebiendo un café instantáneo horrible y amargo en el ruidoso comedor. Sorin era el polo opuesto exacto de mi familia. Era ruidoso, brutalmente honesto y feroz e incondicionalmente leal a su gente. Hablaba constantemente de su esposa y su tres hijos adolescentes. Me mostraba foto terrible y borrosa en su teléfono de su hija jugando fútbol en el lodo, y ce que jaba sin césar de cuanto costaban su nuevo freno, pero siempre sonreía con una sonrisa amplia y genuina cuando hablaba de hello. Una tarde, después de un turno particularmente agotador lidiando con una válvula de presión agritada, se sentó frente a mi y notó que yo miraba fijamente la pantalla de mi teléfono, esperando una alerta que no había llegado. Parece un tipo esperando que una bomba explote debajo de su silla, Arlon, señaló Sorin, deslizando una taza de cerámica astilada de café caliente sobre la mesa de metal rayada. Solo estoy lidiando con un drama familiar severo en casa, murmuré, volteando el teléfono boca abajo sobre la mesa. Sorin se rió, sacudiendo la cabeza. La familia siempre complicada, hermano. Mi esposa y su hermana no se hablaron durante todo un año por una receta secreta robada de ensalada de papa. Actuaron como si fuera una brecha de seguridad nacional. Solo tienen que dejar que se enfríen, dejar que la ira se consuma y luego levar una ofrenda de paz. Una buena botella de vino generalmente lo arregla. Lo miré, sintiendo una pinzada aguda y dolorosa de envidia en el profundo de mi pecho. La idea de Sorin de una crisis familiar masiva era una receta robada en una parrillada. La idea de mi familia de una crisis era comete fraude fédérale para pagar a un sindicato mafioso violento. Et un poco más complicado que la ensalada de papa, Sorin, dis-je en voz baja. Durant las primeras 3 semanas de mi despliegue, la señal de seguridad de mi casa permaneció completamente en silencio. Las alertas eran provocadas principalmente por el cartero local que dejaba correo basura inútil y el ocasional mapache que cavaba en el patio por la noche. Luego, sin previo aviso, el telón de terciopelo cayó.
Un helicóptero de suministro aterrizó en el helipuerto de la plataforma, trayendo comida fresca, repuesto mecánico y correo personal para la tripulación. El oficial de logística me encontró en la cubierta inferior y me entregó un paquet pesado y aislado cubierto de costosa etiqueta de envío. Lo levé a la tranquilidad de mi camarote y lo abrí con cuidado. Dentro, empacado en hielo seco, había una gran losa de salmón ahumado de primera calidad, capturado en estado salvaje. Era mi comida favorita absoluta, algo que rara vez compraba para mí por el costo. Había una nota elegante, escrita a mano, sobre el plástico selado al vacío. Arlon. Lamentamos increíblemente como salieron las cosas en la casa el mes pasado. Tu padre estaba muy estresado por las finanzas y yo estaba tan preocupada por la situación de Kellen que perdí los estribos. Sabemos que la casa es tuya. Respetamos la decisión de tu abuelo y te respetamos a ti. Por favor, disfruta esto. Te queremos. Cuidat mucho ayant el agua. Con amor, mamá. Mire la nota durant mucho tiempo. La caligrafia era perfecta, con bucle y trazo elegante y practicado. Por un breve y patético segundo, el nino pequeño dentro de mí, el que solo quería que su madre real me lo amara, creyó las palabras escritas en la tarjeta. Quizá había encontrado otra salida al problema. Quizá Kellen había negociado un plan de pago con los usureros. Quizá finalmente, de verdad, habían aceptado que yo no era su cuenta bancaria personal. Abrí el paquet y comí un pequeño trozo del salmón. Sabía a ceniza en mi boca. Conocía a mi madre. Sabía cómo funcionaba su mente. Bleno se disculpaba a menos que ya hubiera ganado el jugo o a menos que estuviera preparando una distracción masiva. El salmón ahumado no era una ofrenda de paz. Era un anestésico calculado. Estaba cuidadosamente diseñado para hacerme bajar la guardia, para que dejara de revisar las cámaras cada hora, para hacerme creer que estaba a salvo mientras lo posicionaba el cuchillo en mi espalda. 2 días después, la ilusión se hizo añicos en 1 million de pedazos. Eran las 2 heures de la mañana, hora de la plataforma. Estaba profundamente dormido en mi estrochalitra, el bajo y constante zumbido de los generador diesel vibrando a través del delgado colchón. De repente, mi teléfono vibró violentamente contra la mesita de noche de métal, zimbando como un avispón enojado. Me desperté à l'instant, mi corazón martillando contra mi costilla, un sudor frío brotando en mi frente. Agarré el teléfono en la oscuridad. 3 notificaciones push separada me miraban en la tenue loose de la cabina. Movimiento detectado, camino de entrada. Movimiento detectado, porche de l'entrée. Movimiento detectado, sala. Se me cortó la respiration. Toqué rapidamente la notification, abriendo la transmission de vidéo en vivo des la cámara de la enciclopedia oculta en la sala. La habitación estaba banada en el misterioso y fantasmal resplandor verde de la lampe de vision nocturna. La pesada puerta principal se abrió lentamente sin hacer ruido. 2 figuras entraron, moviéndose con cuidado, tratando de ser silenciosa. Nous rompirons la ventana de vidrio. Nous derribarons la pesada puerta de madera de una patada. Simplement la abrirons con la lave. Ble había jurado por su vida que había perdido la lave de repuesto hacia 10 años, después del funeral de mi abuelo. Era solo otra mentira en una montana de mentira. Observé la pantalla atentamente mientras la figura más alta extendia la mano y encendia el interruptor de la luz de la pared. La vision nocturna verde se desvaneció al instant, reemplazada por color de alta definición. Era Thaddeus, vistiendo una chaqueta oscura y discreta. Kellen estaba justo detrás de él, pálido, nervioso e increíblemente sudoroso, mirando por encima del hombro cada poco segundo. Il Hugo interse hombre entró en el cuadro. Era bajo, calvo, vestia un traje barato y arrugado y levaba un maltin de cuero gastado. Zoom en su cara usando la aplicación. Me tomó un momento ubicarlo, pero lo reconocí de mi infancia. Vernon. Solia beber mucho con mi padre en el club de campo local antes de que mi padre se declarara en bancarrota y perdiera su membresía. Vernon era un agente inmobiliario y un notario publico certificado hasta que lo atraparon desfalcando miles de dollars de las cuentas de depósito en garantía de los clientes.
Perdio su licenciai su reputation en un escandalo masivo, pero al parecer, todavía conservaba su celo de notario físico. Las pieza dispersa del rompecabeza en cajaron con una claridad horrible innegable. Me sentais de réchaud en militra, poniendom mi auricular con cancellation de ruido para escuchar la transmission de audio sin despertar al tipo de la cabina de al lado. El sonido de mi propia familia planeando mi ruina financiera total estaba a punto de ser transmitido directamente a mi wado. La transmission de audio ciseo ligeramente con estática en de que las voz le garant, nitida y clara en el silencio sepulcral de la casa vacía. Baja las persiana, Kellen, ordenó Thaddeus, su voz baja y autoritaria mientras se quitaba la chaqueta oscura y la arrojaba sobre el sillón de mi abuelo. No necesitamos que los vecinos entrometidos l'amen a la policía porque ven luz encendida a las 2 de la mañana. Kellen se apresuró a cerrar la pesada cortina, su mano visiblemente temblorosa. ¿Estás seguro de esto, papa? Preguntó, con la voz temblorosa. ¿Y si revisa la casa? ¿Y si tiene a alguien que passe por aquí? Está sentado en una plataforma de metal en medio del océano, se burló Thaddeus, caminando con confianza hacia la encimera de la cocina y apoyándose en ella. No puede nada. Además, tu madre le envió ese ridículo y caro pescado eye. Elle cree que todo está bien. Siempre fut un idiota crédulo. Agarré el bord de mi colchon contenta fuerza que mi nudillo se pusieron de un blanco hueso y crudo. Un idiota crédulo. Ese era mi título oficial en esta familia. No un hijo, no un hermano, un idiota para ser manejado y explotado. Vernon colocó su gastado maltin de cuero pesadamente sobre la mesa de comedor de roble y abrió los cerrojos de latón. Esto es increíblemente arriesgado, Tad, dijo Vernon, su voz que gimbrosa y vacillante, limpiando el sudor de su frente calva. Falsificar un documento de poder notarial et una cosa, pero impulsar una venta de 3,6 millones de dollars a través de una compañía de título légitima con él. Si marquant mi celo durant la vérification de antécédentes, iré a una prisión fédérale. No puedo sobrevivir en la cárcel, Tad. No lo marcaran, dijo Thaddeus con suavidad, sacando un sobre de papel grueso y pesado del bolsillo interior de su blazer. Darius y su compañía de desarrollo quieren esta tierra desesperadamente. Quieren derribar esta choza y construir un énorme ecoresort de 50 unidades. Están pagando en efectivo y están apresurando el cierre para hacerlo antes de que las leyes de zonificación local cambien el próximo mes. Cuando la gente corporativa tiene mucha prisa, no miran de cerca el papeleo. Solo quieren la tierra. Vernon miró nerviosamente el sobre. Thaddeus lo arrojó sobre la mesa de madera. Aterrizó con un ruido sordo, pesado y satisfactorio. 5,000 dollars en efectivo sin marcar, Vernon. Thaddeus sonrió, et esa misma sonrisa fría y arrogante del día que me visitaron. Ese solo el pago por adelantado. Tu sais la el poder notarial nombrandom apodrado legal de Harlon y verifica oficialmente su firma falsificada en los documentos de transferencia de la escritura. Cuando los 3,6 millones de dollars le gant a mi cuenta el viernes por la manana, te transferiré otro 20,000. Eso pagara tu deuda de jugo pendiente y m'entendra a los corredors de apuesta al jado, no es así. Vernon miró el sobre, lamiendo los labios secos repetidamente. La abrumadora codicia venció al miedo a la prisión. Extendió una mano temblorosa y metió el dinero en su maltin, cerrándolo de golpe. Está bien, tengo los formularios listo. Solo necesitamos una firma que se parezca razonablemente a la suya. Kellen se rió, un sonido agudo, nervioso y chirriante. Puedo hacerlo fácilmente. Solía falsificar su nombre en su tarea de la secundaria para que los maestros pensaran que estaba reprobando. C'est exactamente como escribe su H. Mi estómago se revolvió con una mezcla nauseabunda de rabia y asco. La pura y casual crueldad de todo era impresionante. Estaban en mi sala de estar, riendos de sabotear mi éducation infantile mientras planeaban simultáneamente robar todo mi futuro. Kellen se sentó a la mesa, tomando un bolígrafo negro de Vernon. Déjame practicar un par de WC en este papel de desecho. Mientras Kellen estaba ocupado garabateando mi nombre una y otra vez, Thaddeus se acercó a mi gabinete de licor de madera.
Saco una botella de whisky escocé de Malta unica de 20 anno que abbia estado guardando durante 5 anno para una occasion especial. Ni siquiera se molesto en buscar vaso de cristal. Rompió el celo de cera, dio un largo y profundo trago directamente de la botella y se limpió la boca con el dorso de la mano. Por el hijo invisible, se burló Thaddeus, levantando la costosa botella en un brindis sarcastico à la habitation vacía. Finalement contribuyendo al legado familiar. Una vez que paguemo tu desastre, Kellen, tomaremo el resto del dinero y nos mudaremo a un condominio front à la playa en Florida. Arlon pued que dars con su plataforma petrolera helada. Pulsé el botón de grabar en mi application, gardando toda la interacción el video, el audio, cada maldita palabra directamente en el servidor seguro de la nube. Los Tenia. Tenia el allanamiento físico, la conspiration verbale para cometer fraude, el soborno en efectivo y la falsificación real, todo capturado en gloriosa alta definición. Podría haber llamado al sheriff del condado local en ese mismo momento. Podría haber enviado a la policía a la casa con las luz parpadeando y haberlo arrestado por allanamiento de morada, pero me detuve, forzando mi respiración a calmarse. El allanamiento de morada et un tiron de oreja para un delinquent primerizo como mi padre. El soborno y la falsificación eran muy serio, pero sin una víctima real perdiendo dinero real, un abogado defensor bien pagado podría fácilmente reducirlo a un cargo menor de delito menor. Thaddeus l'horaria front al juez por ser un padre desesperado tratando de salvar a su hijo. El juez le daría libertad condicional y el pasaría el resto de su vida haciendo miserable, tratando constantemente de encontrar otra manera de tomar la tierra. No, eso no era suficiente. Querian jugar un jugo por $1,000,000. Iba a dejarlo jugar. Iba a dejarlo ganar la primera ronda. Iba a dejarlo firmar los papel final. Iba a dejarlo entregar la escritura falsificada a Darius, el desarrollador. Iba a dejar que los $3,600,000 le garant a la cuenta bancaria de Thaddeus porque en el momento exacto en que esa transferencia bancaria se liquidara en el sistema bancario, dejaba de ser una simple disputa familiar domestica. Se convertía instantanément en fraude electrónico de primer grado, hurto mayor y falsificación federal. Se convertía en una sentencia de prisión federal obligatoria investigada por el FBI, no por el sheriff local. Observé en la pantalla como terminaban la falsificación. Vernon selló los documentos falso con un golpe sordo. Thaddeus reunió los papel con cuidado, con un aspecto increíblement triomphante. Apagaron las luces y salieron de la casa, cerrando la puerta con lave de tra de hello como si nada malicioso hubiera ocurrido. Me senté en la oscura cabina de la plataforma petrolera, el sonido del océano rugiendo fura de mi pequeña ventana. Ya no me sentía triste. No me sentía traicionado ni herido. Sentía un enfoque frío, absoluto y afilado como una navaja. El jugo había comenzado oficialmente. A la manana siguiente, no fui al comedor a desayunar. Serré con lave la pesada puerta de acero de mi camarote y configuré mi laptop satelital segura en el pequeño escritorio. Necesitaba un francotirador legal, alguien que pudiera tender una trampa tan devastadora y legalmente compleja que mi padre y los arrogante desarrollador nunca la verían venir hasta que le cortara las piernas. Llamé a Garrick. Garrick era un viejo amigo de mi día universitario, un brillant y despiadado abogado inmobiliario con sede en Portland. Era el tipo de abogado que leía danzo código de zonificación municipal por diversión y conocía todo los trucos legal sucio y oscuro del libro. Le expliqué toda la situación, le conté sobre los usuros de Kellen, el poder notarial falsificado y le envié los archivos de video desde el servidor en la nube. Durant mucho tiempo, la NEA satelital estuvo completamente en silencio. Luego, Garrick soltó un silbido bajo e impresionado. Tu papa es un tipo especial de monstruo, Arlon, dijo Garrick, su voz crepitando ligeramente a través de la conexión satelital. Está caminando directamente hacia una acusación federal masiva con los ojos bien abiertos. Lo sé, respondí, mi voz firme y fría. Pero necesito asegurarme de que los desarrolladores también quegan. Darius y su compañía corporativa. Si comprend la tierra, incluso con una escritura fraudulenta. Tienen bolsillo es lo suficientemente profundo como para tener matado en un tribunal civil durant una década luchando por la propiedad.
Empezarán a demolé los árbol de mi abuelo antes que el jue siquiera escuche los argumentos inicial del caso. Necesito hace que la tierra si legalmente tóxica para elo. Completamente intocable. Garrick se rió sombríamente, el sonido de un de Prodador avistando a su presa. Estrategia de la pildora envenenada. Me encanta. Dame d'hora. Déjà m'investigar los estudio ambiental y los registro estatal para ese tramo específico de la costa. D'hora después, mi teléfono sonó. Garrick sonaba como un hino en la manana de Navidad. Arlon, oer el hombre más afortunado del mundo o tu abuelo era un genio jugando a largo plazo. Hablam de la playa de Bajo de tu acantilado. Son principalement roca escarpada, dis-je, sintiendom confundido. Pero y una cala grande y apartada con arena blanca y suave que se bloquea durant la marea alta. Exactamente, dijo Garrick, suvos un bando de emoción. A 5 años, una universidad local hizo un estudio exhaustivo de biología marina ali. Encontraron un sitio de anidación para la tortugalo. Et una especie en peligro de extinción, altamente protegida por la ley federal. Tien uno de los único sitio de anidación activo en toda esa parte de la costa de Oregon. Parpadé sorprendido. Había visto tortuga enorme ali abajo cuando era niño, pero nunca me di cuenta de elo increíblement rara que eran. Como me ayuda esto a detener a un desarrollador corporativo? Pregunté. Como tu posé la escritura de la tierra, tiene el derecho exclusivo de presentar una solicitud formal para el statut de santuario ecológico federal, explicó Garrick, hablando rapidamente. Normalmente, toma meses de burocracia, pero tengo un contacto muy cercano en el departamento de pesca y vida silvestre. Si renunciamos proactivamente a todos los derechos de desarrollo comercial y sometemos voluntariamente la tierra a protección federal absoluta, acelerant el proceso de aprobación. ¿Qué significa eso real para la propiedad? Pregunté. Significa que nadie podrá construir nunca una estructura comercial en ella, dijo Garrick. Ni ecoresorts, ni hotel, ni albergue de 50 unidades, ni estacionamiento pavimentado. Si Darius compra esa tierra intenta mover una sola excavadora a la propiedad, el gobierno federal golpeará a su compañía con multa tan masiva que los llevará a la bancarrota de la noche a la manana. Y él personalmente enfrentará tiempo en prisión por destrucción ambiental. La tierra se vuelve comercialmente inutile para un desarrollador. Presentalo, dis-je à l'instant, sin dudar ni un segundo. Hazlo ahora mismo. Necesito tu firma electrónica en los formulario, dijo Garrick, su teclado sonando de fondo. Pero y una condición que debes entender. Si presentamos esto, ni siquiera tu podrás construir nada importante en ella. Puede conservar la casa existante y hacer reparación básica, pero no puede ampliar la huela. No quiero ampliarla, dis-je, mirando una foto de la casa en mi laptop. La quiero exactamente como la construyó mi abuelo. Protéger a las tortugas. Protéger la casa. Quema a los desarrollador. Firmer digitalement los complejo documento legal en mi laptop y se los envier de vuelta a Garrick a través de la conexión segura. De acuerdo, dijo Garrick, soltando un suspiro de satisfaction. Oye lune. Esto impulsando esto a través de canal de emergencia. El statut de santuario estará legalmente activo y registrado permanentemente en el registro del condado para el mart por la manana. Cuando tien programado tu papa cerrar la venta con Darius? El vierne, dis-je, mirando el calendario en la pared. Vierne 18. La fecha limite exacta para los usuros de Kellen. Perfecto, se rió Garrick. La compañía de título de Darius probablement hizo su verificación de antecedentes requerida hace una semana. No volverán a sacar los registros la manana del cierre. Le van a entregar a tu papa 3,6 millones de dollars por un pedazo de tierra que legalmente no puden tocar ni desarrollar. La trampa estaba completamente preparada y armada. Mi padre real pensaba que era el tipo más listo de la habitación. Pensaba que había superado fácilmente al hijo invisible que había menospreciado durant 35 años. Pero solo estaba caminando ciegamente hacia una enorme mina terrestre legal. Yo sostenía el detonador firmemente en mi mano. Ahora solo necesitaba estar allí en persona para ver la explosión. Salí de mi camarote,
Bagelas escalera de métal y encontré al capataz de la plataforma en la sala de contrôle. Le dige que tenia una emergencia familiar catastrophica. Una muerte en la familia. No era una mentira. La familia que creia tenait estaba oficialmente muerta para mí. Empaqué mi pesada malta. El próximo helicóptero de suministro salía entre hora. Iba a casa a verarde a mi familia. El vuelo de regreso al continente fut el viaje más largo de toda mi vida. Me senté en el apretado asiento del medio de un vuelo nocturno comercial, mirando ciegamente el respaldo de plástico rayado del asiento de enfrente, escuchando el zumbido de los motor a reacción. Cada minuto se sentia como un peso físico presionando mi pecho. Había dejado la plataforma petrolera con el pretexto de una tragedia familiar. Y en cierto modo, iba a un funeral. Volaba a casa para enterrar los últimos girones de amor y respeto que tenía por las personas que compartían mi sangre. Aterrissé en Portland a las 3 heures de la manana del Juve. No alquilé un auto élégante ni un sedan comodo. Necesitaba permanecer completamente invisible. Encontré un lot de alquiler de 24 horas y conseguí una camioneta pick-up destartalada y de color oxido que se veía exactamente como el vehículo de cualquier otro pescador local en la costa. Conduje a través de la oscuridad, la lluvia torrencial azotando el parabrisa, mi mano aferrada al volante contenta fuerza que me dolían los antebrazos. Llegué al pueblo costero más cercano a mi propiedad justo cuando el sol comenzaba a salir, proyectando una luz pálida y enfermiza sobre el turbulento océano. No conduje por mi propio camino. En cambio, estacioné la camioneta oxidada en el profundo de un denso grupo de zarza crecida en un sandro maderero abandonado a una milla de mi casa. Agarré mi pesada chaqueta imperméable, mi teléfono y un par de binoculares de alta potencia. Y commencé la larga y traicionera caminata a través del bosque espeso y goteante. Conocía estos bosques mejor que las líneas de mi propia palma. Mi abuelo me había enseñado a caminar en silencio sobre el musgo húmedo y las agujas de pino en descomposición. Navegué por los barrancos empinados y resbaladizo y me abrí paso entre los densos y lechos hasta que llegué a una cresta familiar y elevada que miraba directamente hacia mi propiedad. Encontré un lugar seguro detrás de un énorme abeto quedo, me limpié la lluvia de la cara y me acomodé en el barro para esperar. A las 9 heures de la manana, la lluvia había cesado, dejando una humedad pesada y opresiva en el air. Fut entonces cuando comenzó el desfile de buitres. Tadius legó primero en su Porsche obscenamente ruidoso, seguido de cerca por Blake Ellen en un sedan de lujo alquilado. Se estacionaron en mi entrada, actuando como si fueran los dueños del lugar. Levanté mi binocular, mi corazón latiendo a un ritmo constant y furioso contra mi costilla. Observé como Kellen y Tadius se acercaban al Porsche de l'entrée. Ni siquiera dudaron. Abriron la puerta principale y entraron. Uno minuto después, salieron levando algo que me heló la sangre à l'instant. Era el pesado cofre de cedro de madera talado a mano de mi abuelo. El cofre donc guardaba su vieja herramienta de lenador, su diario y las gruzamenta de lana con las que solía envolverme cuando nos sentábamos en el Porsche durant las tormentas de invierno. Observé en un horror silencioso y paralizado como mi hermano y mi padre levaban ese pedazo de mi historia a través del patio. Noelo pusieron en su auto. Caminaron hacia un énorme contenedor de basura industrial que apparentement había sido entregado el día anterior, y casualmente arrojaron el cofre de cedro adentro. Aterrizó con un estrépito eco y resonante que reverberó a través de los árboles. Blé estaba en el Porsche sosteniendo una taza de mi café, riendos de algo que Kellen dijo mientras se sacudía las manos. Estaban tirando el legado de mi abuelo como si fuera basura podrida. Estaban limpiando mi vida para que la casa se viera presentable para los desarrolladores corporativo. Una ola de rabia caliente y cegadora me invadió. Quería correr colina abajo, destrozarlo con mi propia mano y arrojarlo al océano, pero me mordí el labio hasta que sentí el sabor del cobre. Tenía que esperar. Tenía que dejar que terminaran el crimen. Exactamente a las 10 heures de la manana, una flota de 3 camionetas de lujo negra impecable recorrió el camino de grava en una línea sincronizada. Los desarrolladores habían legado. Darius, el desarrollador principal de la firma corporativa, salió del primer vehículo. Era un hombre alto, inquietantemente delgado,
que vestia un traje gris a medida que parecía completamente fuera de lugar en la agreste naturaleza de Oregon. Estaba flanqueado por otro tres hombres que levaban gruzo maltin de cuero. Abogado corporativo, tiburón vestido de seda. Thaddeus prácticamente tropezó consigo mismo corriendo para saludarlo, estrechando la mano de Darius con un entusiasmo excesivo y patético. Ble saludaba desde el Porsche, desempenando a la perfection el papel de la matriarca Cortés y Adinrada. Todo condujeron a los desarrollador dentro de mi casa, cerrando la pesada puerta de roble de tra de hello. Saqué mi teléfono de mi bolsillo imperméable y abrí la aplicación de la cámara segura. La señal celular era débil en el bosque, pero se mantuvo. Cambié a la cámara oculta detrás del plateau de cerámica en la cocina, hello que me dio una vista perfecta y sin obstrucción de la gran mesa del comedor. Todo se estaban reuniendo alrededor de la mesa de roble. Vernon, el notario quedó en desgracia, ya estaba sentado en la esquina, sudando profusamente y aferrado a su celo oficial. Mi teléfono vibró en mi mano. Era un mensaje de texto de Garrick, mi abogado. Las alerta del banco acabant de sonar. La cuenta corporativa de Darius ha iniciado formalmente el protocolo de transferencia bancaria. Solo están esperando las firma final para librar los fondos. Me quedé mirando la pantalla, la lluvia fría goteando de mi cabello por la parte de atrás de mi cuello. Las piezas final se estaban moviendo a su lugar. Me levanté, con las piernas rigidas de estar arrodillado en el barro, y comencé la caminata lenta y deliberada por la cresta hacia mi casa. Era hora de ir a la fiesta. Bajé por la pendiente fangosa, manteniéndome en la linea de árbol hasta el último momento. Podía oír los sonidos débil y ahogado de risa y charla corporativa educada que salían de las ventanas de mi sala. Me detuve cerca del bord del camino de grava, apoyándome en la corteza rugosa de un énorme pino, y miré la pantalla de mi teléfono para monitorear la situation en el interior. La transmisión de la cámara mostraba a Darius extendiendo una gruesa pila de documento legal sobre la mesa del comedor de mi abuelo. Señaló con un dedo bien cuidado varia linea, explicando los términos a Thaddeus con una voz suave y practicada. Como puede ver, Thaddeus, dijo Darius, su voz capturada perfectamente por el micrófono oculto, el precio de compra est de exactamente 3,6 millones de dollars, pagado inmediatamente después de la verificación de esta firma. Estamos omitiendo el periodo de depósito en garantía estándar de 30 días como cortesía al urgente cronograma financiero de su familia y, a cambio, tomamos posesión inmediata y sin restricción de la escritura hoy. Apreciamos la rapidez, Darius, respondió Thaddeus, tratando de sonar como un hombre de negocio astuto en lugar de un padre desesperado ahogado en deuda con la mafia. Mi hijo Arlon está increíblemente ansioso por liquidar este activo y seguir adelante con su carrera en alta mar. Confia en mí para manejar los detalles final. Observé a mi padre mentir con una gracia tan natural que me provocó náusea física. Ni siquiera parpadeo. ¿Y este el documento de poder notarial? Preguntó Darius, recogiendo una sola hoja de papel. Si, intervino Vernon, su voz chillando ligeramente por los nervios. Se aclaró la garganta un tanto sonar autoritario. Personnellement fui testigo de que Arlon firmó ese documento en dessus des pliegues. Otorga a Thaddeus plena autoridad legal, sin mitigación, para ejecutar la venta de esta parcela de tierra específica. Darius miró a Vernon, su ojo entrecerrándose por una fracción de segundo. Era un depredador y podía oler el miedo en el notario quedó en desgracia. Pero Darius también estaba impulsado por una inmensa codicia corporativa. Quería la tierra para su resort de 50 unidades y la quería de que cambiaran las leyes de zonificación. Decidió mirar para otro lado. Excelente, dijo Darius, deslizando el documento final de transferencia de la escritura hacia mi padre. Entonces solo necesitamos su firma aquí mismo como apoderado autorizado y el celo de notario oficial del Sr. Vernon para selar la transacción. Thaddeus tomó la pesada pluma chapada en oro que Darius le ofreció. Su mano temblaba un poquito, pero agarró la pluma con fuerza y garabateó su nombre en la parte inférieure de la página. Le pasó el papel a Vernon. Vernon respiró hondo y entrecortadamente. Levantó su celo de notario físico, el lo bajó sobre la almohadilla de tinta y el lo presionó firmemente sobre la escritura.
El golpe sordo del cielo al chocar contra la mesa de madera resono a través del altavoz de mi teléfono. El crimen estaba ahora oficial ilegalmente completo. Darius sonrió, una nea delgada y satisfecha en su rostro. Sacó una elegante tableta de su maltin, tocó la pantalla un par de WC y levantó la vista. Los fondos han sido liberado. 3,6 millones de dollars se están dirigiendo actuellement a la cuenta que especificó. Dentro de la casa, la tension se evaporó al instant, reemplazada por una celebración tóxica y eufórica. Kellen soltó un fuerte grito de alegría, agitando el puño en l'air. Corrió y abrazó a Thaddeus, prácticamente levantando a l'ombre mayor del cielo. Lo hicimos, papa. Gritó Kellen, con el rostro enrojecido de alivio. La deuda ha desaparecido. Somos libre. Blé se cubrió la cara con las manos, lorando lágrima genuina de alegría por su nino de oro. Se acercó y besó a Thaddeus en la mejilla. Salvaste a nuestra familia, Thaddeus. Real no salvaste. Thaddeus se irguió, absorbiendo los elogios, pareciendo un reconquistador en un castillo que acababa de robar. Sacó su teléfono del bolsillo y miró la pantalla. Sonó un timbre fuerte y agudo. Ya está aquí, anunció Thaddeus, su voz temblando de abrumadora codicia. La transferencia acaba de completarse. El dinero está en la cuenta. Los 6 celebrar mi ruina. Los 6 brindar por su propio engano brillante, rodeado de los buitres corporativo que esperaban para derribar el único lugar que alguna vez lame hogar. Gardé mi teléfono en mi bolsillo. La frialdad dentro de mí se solidificó en algo duro, afilado e inquebrantable. Salí de las sombras de la nea de árbol y caminé hacia el camino de grava. Ya no intenté ocultar mi paso. Mi pesada bota crujiron ruidosamente contra las piedras. Pasé junto a la fila de camioneta de lujo, pasando mi mano embarrada por la impecable pintura negra del vehículo de Darius, dejando una larga y sucia mancha. Subí los escalones de madera del Porsche de l'entró. La puerta estaba sin lave. Extendí la mano, envolví mi dedo alrededor de la fría manilla de latón y abrí la puerta de par en par. La pesada madera se abrió hacia adentro, golpeando la pared con un fuerte y resonante estruendo que retumbó por toda la casa. La risa en el comedor murió al instant. El silencio que siguió fut tan profundo que se sintió como un vacío. Entré en el vestibulo, el agua goteando de mi chaqueta oscura sobre el piso de madera. Miré hacia el comedor. Todo y cada uno de los ojos estaban fijos en mí. Parecía que acababan de ver a un fantasma salir del océano. Hola, familia, dis-je, mi voz peligrosamente tranquila. Espero no interrumpir la célébration. Durant 10 segundos agónico, nadie se movió. El en la habitación se volvió tan espeso que podría ahogar con él. Blé dejó caer su copa de champán. Se hizo añicó contra el piso de madera, el líquido caro salpicando su zapato de disonador. Pero ni siquiera miro hacia abajo. Simplement me miro fijamente, su boca abriendos y cerrandos como un pez fuera del agua. Kellen dio un paso atrás, chocando contra la pared, con los ojos muy abiertos por un pánico repentino y primario. Vernon parecía que estaba a punto de desmayarse, su rostro perdiendo todo color hasta que coincidió con las paredes blancas. Thaddeus, sin embargo, se recuperó más rápido. Era un vendedor de carra, un hombre acostumbrado a tejer mentira de la nada. Esbozó una sonrisa rígida y antinatural en su rostro, aunque su ojo de la taban el puro terror que se gestaba por dentro. Arlon, hijo mío, dijo Thaddeus, su voz excesivamente alta y falsamente alegre. Qué gran sorpresa. Pensamos que estaba a miles de kilómetros de distancia en el Golfo. ¿Por qué no dijiste que volvía a casa? No respondí a su pregunta. Caminé lentamente hacia el comedor, mi pesada bota de jando huela oscura y fangosa en el suelo limpio. Me detuve justo enfrente de la mesa de roble, mirando la pila de documento firmado y el celo de notario que descansaba junto a elo. Levanté la vista y crucé la mirada con mi padre. Thaddeus sonrió con arrogancia. Realm tuvo la audacia de sonreír con arrogancia, tratando de recuperar su posición de poder, tratando de actuar como el patriarca intocable. Bueno, ya que está aquí,
suppongo que podemos dar las buena noticia en persona. Vendimo tu casa de 3,6 millones de dollars hoy. Encontramos un comprador maravilloso que respeta la tierra. Senti la rabia aumentar, caliente y violenta, pero mantuve mi voz perfectamente nivelada. Grité las palabras, mi voz resonando en el techo. Mi nombre está en la escritura. Tadius se rió. Fut la misma risa aspera y despectiva de Asame. Me saludó con la mano casualmente. Obedes a tu padre, Arlon. Estamos haciendo el mejor para la carta familiar. Tango un poder notarial legalmente vinculante aquí mismo. Nos encargamos de todo el tedioso papeleo por ti mientras estaba jugando en el océano. El dinero está seguro en mi cuenta. Miro a Darius, tratando de atraer al desarrollador a su red de control. Darius, este mi hijo menor, Arlon, del que te hablé. Et un poco emocional, pero se calmará una vez que vea los números. Darius me miró, sus agudo instinto corporativo sintiendo que algo estaba fundamentalmente mal. Senor Arlon, dijo Darius suavemente, tenemos un contrato completamente ejecutado. Su padre actuó como su apoderado legal. Ignoré a mi padre. Me concentré por completo en Darius. Senor Darius, suppongo? Dis-je, abriendo la cremalera de mi chaqueta y sacando una gruesa carpeta de Manila. Digam, su equipo legal corporativo normalmente emplea a criminal inhabilitado y quedó en desgracia para notarizar transacción inmobiliaria multimillonaria. Darius franció el seno profundamente. Disculpe? ¿De qué está hablando? Arrojé la carpeta sobre la mesa. Se deslizó sobre la madera y golpeó el maltin de Darius. Le suggiro que la abra, dis-je. Et una copia certificada de los registros de la junta disciplinaria estatal. Es hombre sentado en la esquina sudando a través de su traje barato et Vernon. Le quitaron su licencia de notario astreano por malversar fondo de cliente. Su celo físico está vencido y es completamente nulo legalmente. Vernon dejó escapar un sonido patético y lastimero y se abalanzó sobre su maltin, pero uno de los abogados de Darius golpeó su mano sobre él, atrapándolo en la mesa. Darius abrió la carpeta de un tirón y escaneó los documentos. Su rostro se puso de un peligroso tono rojo. No me detuve. Saqué mi teléfono a prueba de agua de mi bolsillo, lo débloqué y abrí el archivo de video de Astrenoche. Subí el volumen al máximo y dejé caer el teléfono justo en el centro de la mesa. El audio cristalino llenó la habitación. 5,000 dollars en efectivo sin marcar, Vernon. Eso es solo el pago por adelantado. Tu sais la el poder notarial nombrandum apoderado legal de Arlon y verifica oficialmente su firma falsificada. El sonido de la voz arrogante de mi padre, planeando la falsificación en esta misma habitación, se escuchó para que todo el oaran. Darius miró fijamente la pantalla, observando las imágenes de alta definición y visión nocturna de Kellen riendos mientras practicaba la falsificación de mi firma. Usted falsificó el poder notarial, susurró Darius, mirando a Tadius con una mirada de puro asesinato corporativo. Me vendió una escritura fraudulenta. Acaba de cometer fraude electrónico federal con el dinero de mi compañía. Es falso. Bramó Tadius, el pánico finalmente rompiendo su fachada. Está mintiendo. El video está alterado. Es un hino celoso e inestable que intenta arruinar un negocio legítimo. Se abalanzó sobre la mesa para agarrar mi teléfono, pero lo retiré justo a tiempo. 3,6 millones de dollars, papa, dis-je en voz baja, invadiendo su espacio personal. Eso es un delito grave de clase A al FBI no le important tu excusa. Les importa la transferencia bancaria que acaba de legar a tu cuenta basada en una firma falsificada. La compréhension de su total destruction finalement golpeó a Tadius. Las paredes se cerraban rapidamente. Su legado en bancarrota, la deuda de Kellen con la mafia, la sentencia de prisión que se cernia sobre su cabeza, todo se derrumbó sobre la lave. Perdió la cabeza. Soltó un rugido gutural de pura rabia animal y se abalanzó sobre mí. Me agarró por la garganta con ambas mano, su dedo clavandos viciosamente en mi trachea. Me golpeó hacia atra contra la pared, haciendo temblar los cuadros enmarcados de mi abuelo.
Tu, desagradecido, misérable pedazo de basura. Gritò Thaddeus, sur ostro a centimetro del mio, la saliva volando dessus labio. Yo te dis la vida. Me hello de bestodo. Te mataré en de que de ges que arruina esta familia. Blechilo de terror. Kellen se congeló, demasiado cobarde para intervenir. Darius issu abogado retrocederon hacia la puerta, sin querer tener absolutamente nada que ver con esta horrible violencia. Gracia a todos los que se han quedado conmigo a través de esta pesadilla. Si quieren ver exactamente como los destruí, de gens un comentario abajo que diga, estoy con Arlon. Ese el código secreto para mi verdadero seguidor, y prometo dar corazón y responde a cada uno de usted. Ahora, terminemos esto. Las mano de mi padre estaban apretada alrededor de mi garganta, apretando con una fuerza desesperada y maniática. Mi vision comenzó a nublarse ligeramente en los bords, y mi pulmoné ardient por oxígeno. Soit un ombre fuerte, condicionado por ano de brutal trabajo manual en plataforma en alta mar. Podría haber roto fácilmente su agar, haberlo tirado al suelo y haberlo golpeado sin sentido. Pero no levanté mi mano. No me defendí. En cambio, miré más allá de su furioso rostro purpura, mirando directamente al grueso lomo de la vieja enciclopedia que descansaba en la estantería detrás de él. La diminuta lente de la cámara oculta parpadeaba constantemente, capturando cada segundo de estas alto criminal no provocado en glorioso video de alta definición. De G que me estrangulara durant 5 segundos agónico, construyendo un caso irréfutable de violencia domestica para añadir a la énorme pila de cargo de fraude fédérale. Finalmente, cuando mi vision comenzó a oscurecer seriamente, levanté mi brazo por el interior de su codo y empujé hacia afuera con una explosión de fuerza aguda y violenta. El agar de Thaddeus se rompió al instant. Tropezó hacia atrás, jadeando, agarrando los brazos. Me apoyé contra la pared, tomando respiración profunda e irregular, frotando las marcas rojas y furiosa que florecían en mi cuello. Lo miré, sin sentir nada más que una profunda lástima y asco. Acaba de añadir asalto agravado a tu acusación federal, papa. Felicidad. Darius dio un paso adelante, su máscara corporativa completamente desaparecida. Parecía un hombre que acababa de tragar vidrio. Lama al banco, le ladro a su abogado principal. Congela la transferencia bancaria de inmediato. Marcala por fraude extremo. El abogado se apresuró a tomar su teléfono, marcando frenéticamente. No puede hacer eso. Gritó Kellen, finalmente encontrando su voz. Corrió hacia Darius, con un aspecto patético y desesperado. Los usuros me van a matar. Necesitamos ese dinero hoy. Firmaste el contrato. Darius miró a Kellen como si fuera un insecto asqueroso en la suela de su zapato. No me importa si la mafia te entiera en el desierto, muchacho, se burló Darius friamente. Tu padre falsificó un documento legal para robar los fondos de mi compañía. No voy a comprar esta propiedad. El trato es completamente nulo. Incluso si el trato fuera legítimo, Darius, interrumpí, mi voz ronca por haber sido estrangulado, o habría perdido tu dinero. Darius dirigió su mirada furiosa hacia mí. ¿De qué está hablando? Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta y saqué una segunda carpeta. La arrojé sobre la mesa junto a la evidencia de la inhabilitación de Vernon. Antes de volar a casa, es que mi abogado presentara una petición de emergencia ante el departamento de pesca y vida silvestre, expliqué, observando como la sangre se drenaba del rostro del desarolador. Presentamos pruebas innegables de un sitio de anidación activo de Tortugalo en la playa privada de Bajo de estos acantilado. Desde el mart por la manana, toda esta propiedad de 15 acres está formalmente designada como santuario ecológico federal. Darius miró la carpeta, con la boca ligeramente abierta. Renuncié voluntariamente a todos los derechos de desarrollo comercial a perpetuidad, continué, clavando el último clavo en el ato. No puede construir tu resort de 50 unidades aquí, Darius. No puede construir un estacionamiento. Ni siquiera puede pavimentar un camino de entrada. Si tras una sola excavadora a esta tierra,
el gobierno federal confiscará los activos de tu compañía y te encerrará en prisión por violar la ley de especie en peligro de extinción. Esta tierra est commercialement inutile para ti. Darius abrió la carpeta, su ojo escaneando rapidamente los celos oficial del gobierno y las firmas legal vinculantes. Dejó caer el papel sobre la mesa, con un aspecto completamente derrotado. Había sido superado por un hombre que creía que era solo un ignorante trabajador de plataforma. No tendiste una trampa, susurró Darius, dandos cuenta de la magnitud de la trampa. Protegí mi hogar, él lo corregí. Darius se volvió hacia su abogado. Empacant los Maltin. No vamos. Señaló con un dedo tembloroso a Thaddeus. Recibirá noticia de nuestro enorme departamento legal para el final del día. Te demandaremos por fraude, tergiversación y cada centavo de los honorario legal en los que incurrimos. Está acabado. El equipo corporativo salió de la casa, la pesada puerta principal cerrandos de golpe detrás de elo. El silencio regresó al comedor, pero era pesado, sofocante y final. La ilusión de riqueza y control se había hecho añicos para siempre. Kellen cayó de rodillas en el piso de madera, solozando incontrolablement, su mano tirando de su costoso cabello. Sabía que los usureros venían por él, y no quedaba ningún lugar donde esconderse. Blé se sentó en una silla, mirando fijamente la pared, sumamente incapaz de procesar la destruction totale de su cómoda vida. Thaddeus estaba de pie cerca de la mesa, con un aspecto roto y envejecido. El patriarca arrogante se había ido, reemplazado por un criminal aterrorizado esperando las consecuencias. Me subí la cremalera de mi chaqueta imperméable. Los miré a los tres por última vez. Fura de mi casa, dis-je en voz baja. No esperé a que se movieran. Me di la vuelta, salí por la puerta principal y volví a subir la cresta fangosa hacia el bosque. Cuando llegué a la cima de la colina, saqué mi teléfono y llamé a Garrick. Recibiste la transmisión en vivo? Pregunté, la lluvia comenzando a caer de nuevo. Recibí cada segundo, Arlon, respondió Garrick, su voz prácticamente vibrando con una oscura emoción. La falsificación, la confusión, el asalto físico. Et una obra maestra de autodestrucción. Envía los correo electrónico, Garrick, dis-je, mirando hacia el techo de la casa de mi abuelo. Quémalo todo hasta los cimientos. Presionando enviar ahora mismo, dijo Garrick. El correo electrónico uno va directamente a la oficina de campo local del FBI con toda la evidencia de fraude electrónico. El correo electrónico 2 va a la policía estatal con el video del asalto y la falsificación física. Se acabó. Exhalé, pensé, un peso énorme levantandos de mi hombro. Apenas comienza para elo, corrigió Garrick. Ve a descansar un poco, amigo mío. Ganast. No volví a la casa esa noche. Sabía que la propiedad estaba a punto de convertirse en una caótica escena del crimen, y no quería formar parte de las consecuencias inmediatas. Caminé de regreso a mi camioneta de alquiler oxidada, conduje 30 millas por la costa y me registré en un motel de carretera barato y anónimo. La habitación olía fuertemente a humo de cigarrillo rancio y desinfectante de limón barato, pero para mí, se sentía como una suite de lujo. Tomé una ducha hirviendo, lavando el barro, la savia de pino y el persistente hedor de la traición de mi familia. Luego apagué mi teléfono, que sobre el colchón grumoso y dormí durante 14 horas seguidas. Fue el sueño más profundo y pacífico que había experimentado en toda mi vida adulta. Cuando finalmente me desperté a la mañana siguiente, el sol brillaba intensamente a través del hueco de las barata cortina del motel. La tormenta costera había pasado, dejando atrás un cielo nítido y despejado. Me senté en el bord de la cama, frotando el dolor en mi cuello donde mi padre me había estrangulado, y lentamente alcancé mi teléfono en la mesita de noche. Presioné el botón de encendido y esperé a que la pantalla se iniciara. En el momento en que se conectó a la red celular, el teléfono comenzó a vibrar violentamente en mi mano. Vibró continuamente durante 3 minutos solido, descargando una avalancha masiva de desesperación digital. Cuando finalmente se detuvo, miré la pantalla. Tenía 50 llamadas perdidas, la mayoría de Blake Kellen, con alguno número bloqueado de por medio.
Abri mi application de mensageria y observer como la patética cronologia de su destruction se de sarolaba en tiempo real. Los primero mensage comenzaron à legar alrededor de las 4 heures de la tarde del viernes, solo aura después de que salí de la casa. Kellen, lo arruinaste todo. Darius congeló la transferencia. El dinero se ha ido. Los inversionistas me están llamando. Saben que no tengo el efectivo. Me mataste, Arlon. Literalmente mataste a tu propio hermano. Me salte su que ya dramatica. Las acción tienen consecuencia. Luego, los mensajes de mi madre comenzaron a legar en masa, aumentando en panico con cada hora que pasaba. Ble 5h30 de l'après-midi, Arlon, por favor contesta el teléfono. Tu padre está teniendo fuerte dolores en el pecho. El estrés de este malentendido le está causando un ataque al corazón masivo. Tiene que llamar a la policía y decir que el video fue una broma. Por favor, por el amor de Dios, salva a tu padre. Resoplé con asco. Un ataque al corazón. Su arma ficticia favorita. Citadius real me estuvira teniendo un ataque al corazón, et la estaria la mando a una ambulancia, no de gendarmes mensage de vos exigiendum que cometira perjurio para salvar su cuenta bancaria. Kellen 7 heures du soir, Arlon, te el orugo. Haré cualquier cosa. Firmaré un contrato para devolverte cada centavo. Solo lama a Darius y dit que cambiaste de opinion. Dit que le vente la alerta de fraude en la transferencia bancaria. Et una camioneta negra estacionada afuera de mi edificio de apartamento en la ciudad. Estoy aterrorizado. Senti un breve y fugaz momento de lastima por mi hermano, pero rapidamente lo aplasté. Se había redo felizmente mientras falsificaba mi nombre. Había planeado felizmente de jarme sin hogar para salvar su propio peljo. El construyó su propio ato. Ahora tenía que yacer en él. El tono de los mensajes cambió drásticamente alrededor de las 9 heures de la noche. La ira y las supplica desaparecieron, reemplazada por un terror puro e inalterado. Ble 9h15 du soir, Arlon, ¿qué hiciste? Et patrulla de policía legando a nuestra entrada en la ciudad. ¿Por qué están aquí? Ble 9h30 du soir, tienen orden de registro. Están registrando la casa. Se levaron la computadora de tu padre y su archivo. Arlon, contestam. Luego lego el climax. Un mensage de Kellen que me hizo recostarme contra la cabecera y soltar un largo y lento suspiro. Kellen 10h45 du soir, el equipo soit está aquí. Acabant de derribar la puerta de mi apartamento. Tienen rifle de asalto. Están gritando sobre fraude fédérale y conspiración. Mama está gritando por teléfono. Están esposando a papa. Ayudano. Garrick no había exagerado. El FBI se toma muy en serio el fraude electrónico que involucra $1,000,000. Cuando falsifica documento para robar $1,000,000 a través de las fronteras estatales, no enviant a un détective Cortés con un portapapel. Enviant a los equipo táctico para asegurar a los sospechosos de que puedan destruir evidencia o huir. Revisez la docena de mensajes de voz frenético de Ble Solosando, rogandom que le dijera a las autoridades que todo era un grand malentendido familiar, supplicandom que recordara que éramos sangre. Borré cada uno de ellos sin escuchar más a la de los primero 5 segundos. Me senté en la tranquila habitación del motel bebiendo una terrible taza de café instantaneo del vestibulo y escribí mi respuesta final. Créer un chat grupal contadius, Blei Kellen. Mantuve el mensage incroyablement simple. Tiraron el cofre del abuelo. Vendiront mi confianza por dinero. Falsificaron mi nombre. Me estrangularon. Me digeront que obedecira. Ahora pagan la cuenta. Disfrutant la cárcel. Presioné enviar. Lugo fuit à la configuration y bloqué permanentement todo su numéro de teléfono. Borré su tarjeta de contacto de mi teléfono. Corté los lazo digital, coincidiendo con los lazo emocional que había cortado el día anterior. Finalmente, era verdaderamente libre. Las consecuencias legales de ese viernes fueron rápida, brutal y completamente despiadada. Debido a que mi abogado, Garrick, había proporcionado al FBI video de alta definición, audio nítido,
los documentos físico falsificado y el testimonio condonatorio del notario quedó en desgracia, no hubo juicio. No hubo una dramática batalla en la corte. La evidencia era abrumadoramente absoluta. Tadius enfrentó múltiples cargos fédérales, incluyendo fraude electrónico de primer grado, conspiración para cometer fraude y asalto agravado. Su costoso abogado defensor echaron un vistazo al video de el estrangulando mientras confesaba el crimen, y le aconsejaron que aceptara un acuerdo de culpabilidad de inmediato. Se declaró culpable para evitar una sentencia máxima de 20 años. El juez fédéral, sin mostrar simpatia por un hombre rico que intentaba robar la su propio hijo, sentenció a Tadius a 5 años completo en una penitenciaria fédérale sin posibilidad de libertad condicional anticipada. La vida de Kellen se desintegró en más rápido. Fut acusado como co-conspirador por falsificar físicamente mi firma. Sin embargo, los cargos fédérales eran el menor de su problema inmediato. Debido a que la transferencia bancaria fut congelada y revertida por el banco, Kellen incumplió su masiva deuda con los usureros de Las Vegas. Para evitar ser asesinado, Kellen tuvo que llegar a un acuerdo desesperado con los fiscal federal. Se convirtió en testigo del Estado, dando al FBI toda la información que tenía sobre los usureros a cambio de protección de testigo y una sentencia reducida de 3 años de libertad condicional. Su impecable Porsche fut confiscado por el gobierno para pagar multa de restitución. Se quedó con una enorme deuda legal, un historial de delito grave y una reputación arruinada. Ahora vivía en algún lugar del Medio Oeste, trabajando en un empleo de salario mínimo, constantemente mirando por encima del hombro. Bleno fut acusada formalmente de un delito, ya que no había evidencia contundente en las cámaras que probara que participó activamente en el proceso de falsificación. Sin embargo, su castigo fut posiblemente peor que la prisión para una mujer obsesionada con el estatus. Los honorarios legales de Tadius y Kellen agotaron su cuenta bancaria restante. El banco embargó oficialmente su gran casa suburbana. Con su esposo en prisión y su niño de oro escondido, Ble quedó completamente indigente. Tuvo que mudarse a un pequeño apartamento subsidiado por el Estado en un barrio peligroso, obligada a sobrevivir con un magro ingreso fijo, su día de club de campo desaparecido para siempre. Ces meses después de la caótica explosión, estacioné mi robusta camioneta en el camino de grava de la propiedad costera. La niebla descendía, espesa y fría, pero el olía a limpio. Olía a sal, pino y libertad. Caminé hacia la parte trasera de la casa. Sorin, mi enorme y barbudo amigo de la plataforma petrolera, estaba en el Porsche con un cinturón de herramienta y sosteniendo un taladro eléctrico. Había usado su tiempo de vacación para volar y ayudarme a reconstruir la barandilla de madera que se había podrido durante el invierno. Se ve bien, Arlon. Gritó Sorin por encima del sonido de la sola rompiendo, señalando la madera recién reparada. Tendremos este lugar bien selado antes que llegue la próxima tormenta. Gracias por la ayuda, hermano, dije, subiendo los escalones y dando una cerveza fría. Sorin dio un largo trago y se apoyó en la barandilla, mirando hacia la playa apartada debajo de los acantilados. Sis movimiento ahí abajo esta manana, señaló, apuntando hacia la arena blanca. Agarré mi binocular y miré hacia abajo. Ali, arrastrando lenta y majestuosamente fuera de la espuma de la sola, había una enorme tortugalo. Regresaba al santuario, preparándose para poner su huevo en la arena segura y protegida. La tierra estaba a salvo. La casa estaba a salvo. Había perdido a mi padre. Había perdido a mi hermano. Había perdido la ilusión infantil de que la familia siempre te protegería. Pero sentado en ese Porsche, viendo el océano lugar, me di cuenta de que real no había perdido nada de valor. Simplemente había cortado el tejido infectado para salvar mi propia vida. Había construido una nueva familia elegida de personas como Sorin y Garrick, personas que respetaban la honestidad y la lealtad por encima de la codicia y la manipulación. Respiré hondo el air frío, sintiendo una profunda sensación de paz instalarse en mi uso. Solo queda un cabo suelto colgando en el viento. Eye, fui a la oficina de correo local y encontré una carta escrita a mano en mi buzón. La dirección del remitente era un complejo de vivienda pública barata en la ciudad. Era de Ble. En la carta,
su le traira temblorosa y frenetica. Affirma que esta perdiendo rapidamente la vista de bido a una enfermedad degenerativa. No tiene dinero para attention médica adecuada y me rogó que fura a visitarla a su pequeño apartamento una última vez de quedarse completamente ciega. Dais que solo quiere ver mi rostro una última vez para disculparse adecuadamente. Tango la carta sin abrir sobre la encimera de mi cocina en este momento. Así que me dirijo a usted, las persona que han escuchado mi historia. Si estuvieron en mi lugar, después de todo lo que hicieron et después de la falsificación, la violencia y las mentiras romperian esa carta en pedacito y la tirarian a la basura? O conducirian hasta allí para enfrentarla una última vez? Déjenme saber su pensamiento en los comentarios. Gracias por ver Diario de la Venganza. Si disfrutaron escuchando como le di la vuelta a la tortilla a mi familia tóxica, por favor dans el botón de me gusta, suscribans al canal y compartan su propia historia de traición familiar a Bajo. Todo sobrevivimos juntos. Nos vemos en la próxima.